Hola, ¿qué tal muchachos? Espero se encuentren excelentes el día de hoy. Bueno, un gusto saludarles nuevamente. Hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal. Va a estar una berraquera, realmente va a estar muy lucrativo y la idea es que ustedes lo vean porque van a ver los pilares fundamentales del trading desde la transparencia, desde la realidad y cómo pues estos pilares crean a un trader exitoso e integral en el largo plazo, siempre y cuando se tengan virtudes y valores como la resiliencia y la capacidad de conocer dichas métricas que componen todos estos esquemas. Sin más preámbulos, vayamos a eso y espero les guste bastante porque pues de hecho es uno de los aspectos donde la mayoría de traders inician fallando. Entonces, vamos a arrancar pues muchachos. Vamos a arrancar con esto y bueno, aquí continuamos. De hecho, pues muchachos, el trading, ya como se había explicado, es el proceso de comerciar activos digitales, comprar, vender y a partir de eso generar diferencias para crear ganancias, ¿sí? Todas las personas hacen trading de alguna otra manera, incluso los bancos lo hacen. Creo que no había resaltado eso, pero lo hacen los fondos de inversión. Todos hacemos trading de alguna otra manera, sino que está camuflada de distintas formas. El trading, de hecho, muchachos, está especializado en tres puntos: gestión de riesgo, psicología, análisis técnico y fundamental. De hecho, ¿qué es lo que ocurre cuando un trader no es rentable, cuando un trader no es consistente? El problema está por lo general en estas tres tipologías, en estos tres aspectos. Y cada uno, haz de cuenta que es un triángulo, muchachos. Es un triángulo que compone un 33% cada uno para completar un 99,9%. Siempre va a haber un margen de error. Estos aspectos siempre se van a trabajar de una manera integral, congruente, consistente en base a tipo de cuenta, las capitales que tenga la cuenta y demás. Obviamente, incluso como el ser humano esté desarrollado a partir de eso, muchachos. Por ejemplo, en la gestión de riesgo y gestión monetaria, tú debes comprender cómo mantener la ponderación de los trades. Cuando tú estás en el mercado, tú tienes que definir una cantidad de operaciones. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Tienes que estipular qué tipo de operaciones vas a meter. Hay operaciones que por lo general pierdes mucho y ganas poco. O por ejemplo, arriesgas de una cuenta de $100,000, en muchas ocasiones la gente arriesga 2% en un trade y en otro arriesga 5%, 3% o en otro 0,5%. Eso es una problemática cuando se van a establecer cómo mantener las gestiones de riesgo. Si vamos a hacerlo de gestión de riesgo de manera porcentual, muchachos, ¿qué es lo recomendable? Mantener un riesgo fijo por cada operación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera, si tú tienes ventaja estadística en los riesgos beneficios de cada trade, que eso lo iremos explicando más a fondo posteriormente, eso implica que a lo largo del proceso, cuando se cree la habilidad de manera congruente, se puede hacer rentable. Y no estamos diciendo que se creen rentabilidades de 10, 15% en un mes, pero sí puede ser un 1% al mes, 2% al mes de manera consistente, que es lo que más resalto. Listo. Entonces, de esa manera, esos riesgos porcentuales se mantienen de manera estática y fija, no se cambian en base al capital. Si tú pierdes, le bajas un poquito el eh, proceso para la cantidad de porcentaje para arriesgar, ¿cierto? Porque muchas personas siguen manteniendo porcentajes incluso iniciales y no es la idea. No es la idea porque se comienza a arriesgar más de lo que uno estaría dispuesto a perder. Y a eso, muchachos, hay que asumirle y agregarle procesos de spread y swap, que son las comisiones que se generan por la posición que entra al mercado y por, obviamente, las comisiones nocturnas. Obviamente hay unas diferencias entre estos aspectos, pero eso se debe tener en cuenta. Ahora bien,
¿Cuántas operaciones a partir de esa gestión de riesgo deberíamos mantener? Diarias, abiertas. Si tú arriesgas por un trade, el 1% deberías solo mantener en lo recomendable una única operación. Hasta que no se cierre esa única operación, no deberías abrir otra. Porque si pierde esa y pierde la otra, estaríamos diciendo de que ya perdiste un 2% de una manera casi que acelerada, ¿cierto? Es importante mantener eso fijo, conocer sus activos, de arriba a abajo, cómo se mueven, en qué sesión se mueven, asiática, americana, europea. Debes conocer esos aspectos. El tipo de lotajes. A mayor lotaje que se crean los apalancamientos y demás, también mayor cantidad de comisiones, muchachos. Hay muchas veces que las comisiones son demasiado altas. Es decir, si tú dices que ibas a arriesgar un 1% y tienes una comisión demasiado alta, terminas arriesgando 1,3, 1,4, dependiendo del activo y su volatilidad. En base a la volatilidad, también se cobran procesos de spread y swap flotantes, es decir, son variables. Muchachos, respecto al trade, debes hacer todo lo posible para mantener muy buenos aspectos de posición de entrada, salida y posición en cierre, positivo o negativo, porque la gente no lo comprende. Eso por un lado. Adicional a la gestión de riesgo, muchachos, los lotajes, si vas a operar de una manera de promediación de compras o ventas escalonadas. De hecho, las manos fuertes, los que tienen fondos de inversión, aquellos que compran y venden millones, billones de dólares en el mercado, no utilizan stop loss. ¿Por qué? Porque no es necesario, pero utilizan por lo menos riesgos casi que fijo a partir de apalancamientos. ¿Listo? Si tú dices que vas a operar el euro dólar, el oro, el petróleo, Bitcoin, utilizas precisamente apalancamientos fijos. ¿Cuánto? Un lote, dos lotes, tres lotes, cinco lotes, pero algo fijo en todos los trades de manera consistente. Si tú miras 200, 300 operaciones en año y medio, 2 años, ¿cómo se mantiene eso cuando se gestiona por lotajes de una manera prema- previamente estipulada y de manera permanente? Esos lotajes en esas 300 operaciones, en esas 250 operaciones, siempre van a tener el mismo lotaje, pero eso es una manera distinta de hacer trades. O por el contrario, por cada $1,000, un lote. Es cuestiones a observar. Obviamente las dos se pueden adaptar, pero si vas a utilizar el porcentual, no utilices tanto la de lotajes, porque en la de riesgo porcentual los lotajes cambian, porque se va a puntuar en base a la cantidad de pits en riesgo y beneficio de los trades. Eso por un lado de gestión de riesgo, muchachos, muy importante. En psicología no es necesariamente hablarte bonito y ya, es entender cómo tus emociones como ser humano implican un desarrollo en lo que eres y a partir de eso influye en tu proceso de psicotrading. Como cuando yo estoy dentro de un trade me mantengo, cómo me comporto, qué pienso. La psicología está alineada en tres esquemas: pensamientos, emociones y comportamientos. Y los tres deben estar alineados para que tú puedas crecer en este rubro. Las emociones, identificarlas, tanto las primarias como las secundarias. Por ejemplo, muchachos, ira, vergüenza, tristeza, asco, miedo, ¿cierto? Emociones secundarias, vergüenza, culpa, ese tipo de cosas, pero claramente hay que tener un reconocimiento, no estancamiento. Pero para tener una buena psicología, y ya lo tocaremos posterior a esto, hay que tener unos buenos esquemas técnicos en sus procesos de análisis, autoconocimientos. Precisamente hay que crear como unas métricas para ti mismo de cómo llevar un journal emocional de trading y demás.
desarrollo de un plan, cómo voy a ejecutar y mantener los trades. Mucha gente dice, tienes que buscar un setup de entrada, pero nadie te dice cómo ejecutarlos, cómo mantenerlos y cómo cerrarlos, porque mucha gente entra en un trade porque ve que revierte un poco, le da miedo y se sale antes de que se tome ganancias o pues se vaya a la pérdida. Y eso en el largo plazo lo que genera son conflictos internos y pérdida de confianza, muchachos. Por eso se hace necesario tratar de comprender las métricas internas de uno como de operador. No extender mucho los take profit, sino ser un take profit y hacer un take profit conservador. En muchas ocasiones menos es más. Y si te pones a compararte con mucha gente, decir, quiero hacer 1.10, 1.20, 1.50 en riesgo-beneficio, eso claramente va a generar desconfianza. A mayor riesgo-beneficio, mayor probabilidad de que pierdas. Hay gente que gestiona millones de dólares haciéndose 1.2, 2.5, 1.3 y no tiene una asertividad del 80%. Simplemente asertividad es promedio del 30, 35, 40%. Hay que entender eso. A veces no es que nuestra psicología esté mal, a veces es el método que nos está haciendo fallar porque generamos comparaciones irreales. Ahora bien, si es algo psicológico, patológico, pues muchachos, antes de entrar al trading como negocio, debes poner en orden tu vida. Ve a psicología, ve a un médico, ve a alguien que te desarrolle tu ser de una manera integral, porque la calidad de tus pensamientos va a determinar parte de la calidad de tu vida. Y de hecho, una de las mejores maneras para poderse liberar de todas esas ataduras y promover el bienestar integral del ser humano es ir a sesiones de psicología. Es importante y necesario, pues muchachos, primero trabajar en sí mismos de una manera óptima y ahí sí crear esto, porque por lo general esto es un cliché, pero para los traders manuales, el comportamiento dentro del trading es un reflejo de cómo uno mantiene su proceso de vida, porque hay algo que toca mucho el trading, y es el miedo y la avaricia, juega demasiado con las emociones del ser humano, y nosotros siempre vamos a estar ligados a ellas, y por eso en muchas ocasiones se hace estresante. Tercer pilar, pues muchachos, análisis técnico y fundamental. Son una de dos cosas similares, pero precisamente el análisis técnico se hace cabalidad y referencia a todas las metodologías que hay. Metodologías basadas en matemática, estadística, econometría, evidencia científica, psicología de masas. Y hay muchas estrategias de mil maneras, pero las que funcionan son las que acabo de mencionar, que tengan esos componentes básicos que implique comportamiento del ser humano. Por ejemplo, metodologías de soporte, resistencias, escalas de Fibonacci, que canalizaciones, que precisamente patrones armónicos, que Smart Money, que Trading Audio, todos funcionan porque precisamente están comprendidos en una evidencia de acción de precio donde se hacen la lectura de personas. No hay gráficos ni de precios, de personas. Todas las metodologías funcionan, pero hay que entender cómo las metodologías se acoplan a los activos y al tipo de mercado. Hay metodologías que funcionan mejor en algunos otros mercados. Ahora bien, pues muchachos, lo referente al análisis fundamental hace la comprensión de todo lo referente a lo que hace el ser humano en su vida natural y política y económica a nivel colectivo. Por ejemplo, cómo el PIB o Producto Interno Bruto de un país afecta a la economía del mismo y del otro, de los aledaños, las tasas de interés, los niveles de inflación, las NFPs, que son las nóminas no agrícolas de desempleo, conflictos bélicos, muchachos. Todo este tipo de cosas mueven el mercado, o sea, para los aspectos positivos o negativos, dependiendo.
¿Por qué? Porque en el mercado siempre va a haber algo importante y es los sentimientos y emociones de incertidumbre. Por eso, a cualquier disparate de pronto de una figura pública, el mercado se activa bastante. Ante cualquier conflicto bélico, por ejemplo, Rusia, Ucrania, o incluso otros conflictos de Medio Oriente, se desenvuelve el mercado de una manera brusca. Por eso es que ocurre eso. Deben entender de que todo está conectado. Por ejemplo, ahora bien, muchachos, algo importante. En el análisis fundamental, una página para poder analizar de una manera no súper profesional, pero sí decente, es Investing. Investing en calendario económico. En el calendario económico tú vas a ver dónde están esas noticias relevantes, donde a partir de eso tú podrás ver lo que podría afectar el mercado. Ese cuento, muchachos, de que la noticia me manipuló la entrada y ese tipo de cosas, eso es mentira. Las noticias fundamentales simplemente aceleran el movimiento de lo que ya tenía que ocurrir. Nadie sabe dónde invertir. BlackRock, JP Morgan, el fondo de Estados Unidos X o el fondo de Estados Unidos Y, pero sí se pueden comprender en base a las estructuras zonas de mayor probabilidad. Deben entender eso. A partir de eso, pues muchachos, se comprende también la posibilidad de ver noticias para cada divisa. Aquí están las noticias, por ejemplo, de cómo para el dólar, para el SAR, para el dólar canadiense, para el peso colombiano, hay noticias en ciertos momentos determinados, incluso con fecha y hora y lugar. Incluso, por ejemplo, una estrella en este punto, ¿qué representa? Que la noticia no tiene mucho impacto. Dos estrellas tiene un impacto promedio. Tres estrellas, un impacto de altísima ponderación en el mercado y la economía global. Eso es importante, pues muchachos, que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, noticias de tres estrellas, algo que sea demasiado importante para el mercado global del euro. La comparencia de parte de la BCE, ese tipo de noticias generan movimientos fuertes. Cada noticia va a tener como un enfoque distinto, pero los trades generan mayor ponderación en dichos procesos. Listo. Eso por un lado sobre los procesos de principios básicos del análisis en el trading, muchachos. Ya para finalizar, para tenerlo en cuenta, aquí les voy a mostrar precisamente cómo van las operaciones, las proyecciones en sí, que habíamos dicho el día de ayer. Parcialmente todas se están cumpliendo, muchachos. Como les dije, lo importante es que ustedes tomen confianza de esto. Parcialmente todas se están cumpliendo. No estamos diciendo que se estén cumpliendo ya del todo, pero sí parcialmente, y eso es un avance grande para personas que hacen tipos de trade para un solo día y demás. Esto ya representarían ganancias. Dijimos el día de ayer que los holandés, por ejemplo, debería caer mínimo a unos puntos aquí por estos lados, pero incluso el target para estas siguientes semanas, clase semestral, debería seguir cayendo. Bajo las estructuras del neozelandés, del SP500, muchachos, dijimos que el target es este máximo, el máximo es lo que va a representar el target para el SP500. Ya casi llega, incluso en un día y medio casi. Vamos positivos en proyecciones, muchachos. En el DXY está en el punto. Literalmente está en la zona óptima para entrar, por decirlo así, y irnos hacia las compras.
Bitcoin, muchachos. Bitcoin, precisamente les dije que si no rompía esta zona, podría subir. Ya casi llegamos al target semanal también. Ya casi. Ya posteriormente, pues, ahí miraremos qué se hace, pero antes no, ya casi llega. Ya subió bastante, de $100.000 a $106.000. Y precisamente el Ethereum también ha subido. Vamos positivos en las proyecciones, en los análisis. Eso les quería mostrar, muchachos. Espero que les haya gustado esto. Suscríbanse, denle like, compartan estos videos. Espero le dan demasiado valor y pues nos vemos en una siguiente oportunidad. Sé que de pronto quisieran que hiciera mucho más específico algunos aspectos sobre lo que representa cada área del trading, pero lo iré haciendo y por lo tanto toca volverlo poco a poco. Así que pues un gusto a todos muchachos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense y mil bendiciones para todos. Chao, chao y bendiciones. No olviden seguir aprendiendo y formándose de una manera respetuosa y congruente consigo mismo y su entorno.